En ciencias de la computación, una estructura de datos es una forma particular de organizar información dentro de la computadora para que pueda ser utilizada de una manera eficiente. Una estructura de datos en Python está conformada por diferentes tipos de variables. Vamos a comenzar trabajando con las listas, que básicamente son estas estructuras de datos, pero que aunque son estructuras son muy flexibles, o sea, contienen elementos, pero los elementos no son exclusivamente números o exclusivamente letras, sino que pueden mezclarse, como les voy a compartir en los ejemplos. Podemos mezclar números enteros con decimales, valores lógicos con cadena de caracteres o con letras. Las estructuras son muy flexibles y pueden ser de un solo tipo o pueden ser valores mezclados. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Y una cosa interesante que surge de las listas son los métodos, que son este grupo de operaciones auxiliares que vienen a ayudarnos a trabajar con ellas. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es ver cómo utilizar estas listas, cómo poder modificarlas, cómo poder indexarlas, cómo poder ordenarlas, bueno, entre otros métodos que vamos a ir viendo. Bueno, vamos a comenzar por ver en un principio esto que yo les comentaba recién, la importancia de que tiene una estructura de datos para Python porque maneja un montón de variables, listas, diccionarios, sets, que no son otra cosa que conjuntos, strings, que son las cadenas de caracteres, y también las llamadas tuplas, muy simpático el nombre, después vamos a ver por qué se las llama así y demás. Bueno, vamos a comenzar trabajando con una variable de tipo lista llamada listado y vamos a mezclar diferentes tipos de datos dentro de esta lista. Van a ver que no tiene ningún problema Python en leer, en mostrar, o sea, imprimir por pantalla. Así que vamos a mezclar una cadena de string con un número entero. También vamos a usar un valor lógico y un valor decimal que todo el mundo conoce. Así que fíjense que le pedimos que lo impriman por pantalla sin ningún problema. Lo que hay que tomar en cuenta con las listas son distintas características que tienen, como por ejemplo que su extensión comienza siempre en el 0. Una lista es así como si fuesen distintos vagones de un tren y cada vagón de ese tren tiene un número y el primer número siempre va a ser un 0. Así que la extensión de ese tren tendría que ser la cantidad de elementos que tiene esta lista. Por ejemplo, es un tren de 4 vagones, entonces nuestra lista iría de 0 a 3 inclusive, porque tiene 4 elementos. Vamos a ver aquí en el ejemplo, yo en mi caso también utilicé 4 elementos y se pueden imprimir, que es una cosa bien sencilla, pero también podemos hacer o pedir a la computadora que nos traiga un elemento específico. Y para esto, como pueden ver, utilizo un índice. Un índice sería la ubicación del elemento dentro de la lista. Eso es primordial que lo tengan súper claro, porque de otra manera va a ser muy complicado que puedan pedirle, que puedan trabajar con esta lista, mejor dicho. Bueno, vamos a ver aquí en el ejemplo, la primera letra va a estar en el índice 0, que es el primer índice de toda lista, y lo imprime por pantalla sin ningún problema. Y ahora quiero que me traiga una letra. Para que me traiga esta letra necesito decirle qué lugar del elemento ocupa esta letra. Si quiero la letra H, ya sé que el lugar que ocupa dentro del primer elemento es el 0. Vamos a reemplazar uno de los elementos de la lista. Para ello vamos a utilizar los índices. ¿Recuerdan que les comenté que los índices son como los vagones del tren? La cantidad de índices me determina la cantidad de elementos o la cantidad de vagones que tiene el tren. En este caso la cantidad de elementos son 4.
y si yo quiero modificar alguno de los elementos, o sea, reemplazar un elemento por otro, tengo que tener muy en claro que lo que necesito hacer es ir a buscar ese índice. También lo puedo reemplazar de manera literal, también vamos a ver ese método, pero por ahora lo que es importante que sepan es que si quiero acceder a un elemento de la lista, tengo que tomar en cuenta el índice de ese elemento, qué ubicación tiene dentro de mi lista llamada listado. Así que vamos a reemplazar en este caso el saludo por otro. Coloco listado, entre corchetes el índice donde está el saludo y le asigno una nueva cadena de caracteres. Efectivamente me imprime la letra H. Bueno, vamos a seguir agregando cosas a esta lista. Por ejemplo, vamos a agregarle un saludo. En este caso el saludo va a ser un adiós. Pero para agregar un saludo necesito ya comenzar a trabajar con estos métodos que les comentaba, que son comandos auxiliares que nos permiten poder trabajar con estas listas. Entonces vamos a pedirle al método append que nos ayude a ingresar la cadena de caracteres adiós a mi listado. Y por default lo agrega al final de la lista, por eso es que la vemos al final, prácticamente antes de que cierren los corchetes. Otra cosa que también podemos hacer con estas listas es poder pedirle que inserte un elemento, ¿está? Y que lo inserte en un punto específico también. Vamos a ver, en este caso le voy a pedir que ingrese un valor lógico. Ya hay un false, vamos a pedirle que ingrese un true y le voy a pedir que lo ubique en la posición 2 de mi lista. Así que acá les muestro en el ejemplo cuál sería la ubicación que tendría que tener, y con el comando print vamos a poder ver que efectivamente desplazó al false y ubicó al string llamado true. Bueno, vamos a ver ahora cómo eliminar elementos. Para eliminar elementos, el método se llama remove. Así como remove background, esta aplicación que remueve los fondos de las imágenes, bueno, acá también tenemos un remove. Le vamos a pedir que elimine un valor lógico. Imprimimos el valor, imprimimos el listado y fíjense que ya no existe. También le podemos pedir que elimine toda la lista, pero antes de eso vamos a pedirle que elimine un elemento específico, no una cadena de string o un número, sino una ubicación, que elimine el elemento dado en una ubicación. Para esto necesitamos el método pop. A pop le tenemos que pasar como parámetro la ubicación del elemento que quiero eliminar. Y como les dije, también puedo eliminar toda la lista utilizando el método clear. Imprimo la lista y fíjense que me trae solamente los corchetes. Bueno, ahora supongamos que no recordamos la ubicación de un elemento de mi listado original, que es llamado listado, que contiene a hola, a 2024, a false y a 3,1416. Vamos a pedirle que busque a false, que busque un dato específico. Entonces le tengo que decir qué es lo que quiero buscar dentro del comando llamado index. Entonces ella va a ir a buscar dentro de mi listado, dentro de la lista, este valor y me trae su ubicación. La ubicación en la lista es, en este caso, es el número 2, la ubicación. Recuerden que va 0, 1, 2 y 3 porque tengo 4 elementos. Bueno, siempre es conveniente antes de eliminar alguna cosa tener un backup, ya sea en la computadora, donde fuere. Tener siempre una copia que
respalde nuestros archivos. Entonces vamos a pedirle que copie a este listado original en una variable llamada auxiliar. Y para esto vamos a utilizar el método copy. Ya sé, auxiliar va a ser igual a listado.copy, no le paso ningún parámetro, solamente los paréntesis, esto es esencial. Y ya le pido que imprima auxiliar. Y me trae los 4 elementos que contiene ahora auxiliar. Así que aunque yo elimine todo el listado, tengo una copia por ahí dando vueltas que cuando la necesite la puedo llamar. Pero independientemente del punto copy, puedo pedirle simplemente a la computadora que asigne el listado a la variable auxiliar. Ella entiende que es de un listado a otro y lo copia sin problemas. Bueno, vamos con un método más, que va a ser el método que pone todos los elementos de reversa, o sea que da vuelta a la lista, que el que estaba al final viene al principio y el que estaba al principio va al final. Para esto simplemente tengo que colocar listado.reverse y pedirle a la computadora que me imprima el listado, y fíjense que ya tengo todos los elementos en reversa. Bueno, y algo más que es súper importante que todo programador sepa, y es el de ordenar elementos. Ahora no tengo que ordenarlo yo, sino simplemente llamar a este método llamado sort, que me va a ordenar los elementos de menor a mayor. Pero lo que tengo que tomar en cuenta con este comando o con este método es que solo puede ordenar o bien cadena de caracteres o bien cadena de números, ya sean enteros o decimales. No puedo mezclar tipos de datos porque no los puedo ordenar de esa manera. Sí puedo pedirle que los ordene string por un lado y números por otro, eso sí, pero en diferentes listas. Así que fíjense que acá me arroja un error porque me está diciendo que no soporta en esta instancia mezclar los números con las letras. O me ordena una cosa o ordena otra. Bueno, corregimos el error y ahora sí tenemos todo ordenado. Para que lo ordene en orden inverso, vamos a tener que escribir un poquito más. ¿Por qué? Porque tenemos que activar el reverse. ¿Se acuerdan al principio? Bueno, ahora tenemos que activarlo. ¿Y cómo lo activamos? Con un true. Así que reverse igual true es quien me ayuda a poder dar vuelta a la lista y después poder ordenarla. Entonces queda ordenada de mayor a menor. Y una cosa que es interesante es que ella para ordenar no distingue mayúsculas de minúsculas. Sabe perfectamente que poroto va después de hola, aunque esté escrito con minúscula. Esos otros lenguajes no lo toman tan así, tan directamente.
Después del comando reverse igual true, lo que vamos a hacer es, vamos a unir dos listas y luego la vamos a ordenar. Para esto tengo una lista de números pares y una lista de números impares. Vamos a unir una lista a la otra. Fíjense que aquí le pido que me imprima par y con el comando, el método extend, ya juntó las dos listas. Y ahora tengo mezclados números pares con impares. Primero coloco los pares y luego los impares. Ahora nos correspondería ordenarlo. Para eso, si se acuerdan, vamos a utilizar el método sort. Y allí tengo ordenada mi lista. Para terminar, vamos a jugar un poquito con el extend. Vamos a pedirle que deletree uno de mis elementos, en este caso poroto. ¿Con qué lo hago esto? Bueno, coloco listado.extend y entre paréntesis coloco la cadena de string, que saben que va entre comillas, y aquí me aparece en mi listado poroto deletreado letra por letra. Voy a cambiar o ponerle otro elemento y fíjense que ahora tengo, aparte de hola, adiós y poroto, tengo a P-A-T-I-T-O por separado. Bueno, estos han sido los métodos más utilizados en listas. Vamos a seguir con estructuras de datos, pero por ahora lo vamos a dejar acá y la invitación es que practiquen y que puedan ver si tienen algún inconveniente y luego después me comentan. Hasta luego.